Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a hablar de un caso que puso en jaque la ley del menor en España. En primer lugar nos vamos a ir a Murcia en el año 2000, más concretamente al número 4 de la calle Pintor Pedro Cano, en el barrio de Los Dolores. La familia Rabadán Pardo, compuesta por el padre José Rabadán Rodríguez, la madre María Isabel Pardo Gómez, el hijo mayor José Rabadán Pardo y su hermana de 11 años, María del Mar Rabadán Pardo, es una familia normal y corriente que vive en un barrio bastante bueno y que tiene muchísimas amistades. El hijo mayor, José Rabadán Pardo, como he dicho, tenía 16 años y le gustaban las cosas que le gustan a un adolescente de 16 años. Es decir, jugar con sus amigos vía online, en el ordenador, charlar con ellos, jugar con ellos y pasar pues el tiempo que pueda pues con ellos. Es cierto que chateaba también con una chica llamada Sonia que vivía en Barcelona y se pasaba todo el tiempo que tenía hablando con ella. Digamos que era su novia virtual. Había perdido, como algunos adolescentes de su edad, las ganas por estudiar y eso era un problema en casa porque su padre decía que como era eso, que él tenía que estudiar, tenía que sacarse pues el curso obligatorio en el que estaba cursando y que no había nada más que hablar. A todo esto, su rendimiento académico pues iba en declive porque si no tenía ganas de estudiar y no lo hacía, pues evidentemente tenía malas notas. Por otro lado, la hija menor del matrimonio tenía síndrome de Down y siempre prácticamente estaba con su madre. Le encantaba estar con ella, hacer recados, de todo con ella. La relación de José Rabadán con su hermana era excelente, siempre tenía buenas palabras para ella y le adoraba. Por último, sobre el padre, decir que era un hombre bastante correcto, estricto, porque en casa había unas normas que se debían cumplir y eso hacía que creciera el conflicto entre padre e hijo y siempre hubieran disputas en casa porque José Rabadán no estaba de acuerdo con las normas que le imponía su padre. Pero a la vez el padre también era muy permisivo con su hijo, hasta el punto de que le regaló una katana real porque al niño le gustaba todo tipo de armas que usaban en artes marciales y pues le regaló una katana. Claro, es un regalo que se hace normalmente, frecuentemente. La madre a todo esto pues pensó que el padre estaba loco, que como le iba a regalar un arma, pero luego pensó que simplemente José Rabadán lo utilizaría, bueno, por así decirlo, para decoración. Vamos a pasar ahora a los hechos. Como he dicho anteriormente, era una familia que tenía bastante marcada su rutina diaria, por lo que para el 1 de abril del 2000, los familiares y los vecinos que solían verlos siempre por la calle haciendo mandados, haciendo de todo, no los vieron, no supieron nada de ellos. Como rutina era comprar, ir al bar con los amigos, a recados a alguna vecina, etcétera, etcétera. De todas formas, en ese momento no le dieron más vuelta porque a lo mejor, yo qué sé, tenían algún virus y estaban los cuatro en su casa descansando. No fue hasta que unos familiares quisieron ponerse en contacto con ellos por teléfono y no pudieron contactar con ellos de ninguna manera. Se dieron cuenta de que por vía telefónica no iban a conseguir nada y decidieron plantarse en su casa pensando, bueno, a ver, no quiero molestar, pero es cierto que no doy contigo, bueno, no doy con nadie y me gustaría saber si por lo menos estáis bien. O por si necesitáis alguna cosa, pues venimos a traeros algo o lo que sea. Una vez llamaron al timbre de la casa, de nuevo no consiguieron ningún tipo de contacto con ellos. Claro, como no entendían lo que pasaban y no era normal que esa familia no diera señal de vida ninguna, ni por vía telefónica ni por vía personal, decidieron llamar a la policía. Realmente estaban bastante asustados porque no era algo común en la familia, en su comportamiento. La policía llegó a la casa y nada más entrar a la vivienda, lo que se encontraron allí pues fue bastante impresionante. La misma mañana del 1 de abril del año 2000, la policía encontró a la familia muerta. Con la familia me refiero al padre, a la madre y a la niña menor.
Pero una cosa curiosa es que el hijo de 16 años no se encontraba en ese momento en la vivienda. Por lo que los agentes enseguida pues dijeron, tenemos que encontrar a este chico por si, yo qué sé, ha entrado alguien, lo ha secuestrado, le van a hacer daño más hacia adelante, cualquier cosa. Por lo que los familiares le ofrecieron una descripción bastante exhaustiva para que la búsqueda fuese más fructífera y pudieras encontrarlo de una forma rápida. Los agentes acordonaron la vivienda para que nadie pudiera entrar a ella y le ofrecieron ayuda psicológica a los familiares porque evidentemente al ver ese escenario te tiene que dejar en shock. Y para la policía en ese momento el único sospechoso era José Rabadán. Los amigos de José Rabadán le describían como un chico no tímido pero sí reservado y bastante educado, y que de ninguna manera se metía en pelea ninguna. Lo que sí hay que destacar de este chico es que un año antes de lo ocurrido, este chico intentó huir de su casa porque ya estaba harto, todo lo típico de los adolescentes, que está harto ya de vivir con sus padres y necesita vivir solo y escaparse de casa porque es lo único que pueden hacer. Había tenido una pelea muy fuerte con su padre porque él quería dejar los estudios y este evidentemente le dijo que no. Él intentaba argumentar su decisión porque dice que no le gustaba lo que estaba estudiando y que no iba a estudiar algo obligatoriamente, chicos es lo que hay, y que no quería vivir más con sus padres porque le imponían lo que él no quería hacer. Los padres acabaron encontrándolo y lejos de castigarlo y decirle mira, no vas a hacer esto más, fueron permisivos y le dijeron, bueno, a ver, si tú no quieres estudiar lo que estás estudiando, puedes elegir lo que quieres estudiar y así estudias lo que tú quieres pero sigues estudiando. Y así fue, al menos durante un tiempo. Los policías al inspeccionar toda la casa se asombraron de toda la sangre que había por todos lados, que por todos lados me refiero a todos lados, y estaban pues muy asombrados porque no estaban acostumbrados a pues entrar en viviendas donde habían ocurrido un crimen tan atroz y tan sangriento. A simple vista se podía observar que el padre había sido arrastrado desde el dormitorio, del dormitorio al salón, y al igual que su mujer. La niña fue encontrada en la bañera del cuarto de baño, evidentemente, y los tres portaban una bolsa en la cabeza. Pero ¿dónde estaba José Rabadán? 2 días y medio después, un vigilante de la estación de autobuses de Alicante vio a lo lejos un chico y dijo, a ver si este es el chico de Murcia. Creo que ese es el chico de Murcia. Entonces fue hacia él, le reconoció y posteriormente llamó a la policía para que viniese y lo encontrase, ¿no? Por lo que gracias a este hombre la policía pudo detener, por así decirlo, a José Rabadán. José había estado con un chico, que ese chico vivía con su abuela en una especie de descampado al lado de la estación de autobuses de Alicante. E incluso este chico le llegó a decir a José que si necesitaba cualquier cosa y quedarse durante todo el tiempo que quisiese, que se podía quedar con ellos perfectamente, que no había ningún problema. José conoció a este chico porque su intención era partir de Alicante hacia Barcelona para ver a su novia Sonia. José conoció a este chico y le enseñó una camiseta ensangrentada que tenía debajo de la camiseta que portaba, porque este chico le preguntó, bueno, ¿y tú qué haces aquí, no? ¿Qué haces por aquí? Entonces él no tuvo una idea mejor que decirle que acababa de matar a sus padres y a su hermana y que ahora tendría que huir. Una vez que tuvieron a José Rabadán en custodia, este no puso ningún tipo de resistencia y de una confesó haber cometido el triple asesinato. Pero estaréis preguntando, ¿cómo llegó a Alicante? Si él era de Murcia. Vamos a hablar ahora de la reconstrucción de los hechos. Como he dicho anteriormente, José Rabadán no estaba muy de acuerdo con las normas impuestas en su casa por parte de su padre, no estaba de acuerdo con estudiar algo que no le gustaba, incluso cuando ya había hablado con sus padres para estudiar lo que él quisiera y, por tanto, seguir estudiando. Pero se preguntó, ¿qué sería de mi vida si yo fuese libre? Ser libre no significa estudiar, trabajar y luego independizarte. No. Era que empezó a reinar en su cabeza que, pues, ¿qué sería si yo mato a mis padres y a mi hermana y me quedo solo en el mundo? Esto nada más que era una idea, hasta que un día se convirtió en realidad.
He de recalcar que la noche de los hechos, madrugada de los hechos, José Rabadán le dijo a su novia, vamos a llamarle novia, que planeaba matar a sus padres y a su hermana, y que después de ello iba a verla a Barcelona. A las 6:30 de la mañana del 1 de abril, José Rabadán se dirigió a la habitación de su padre, donde he de recalcar que su padre dormía solo porque su madre dormía casi todas las noches con su hermana en su habitación, y mientras dormía le infligió varias estocadas con la katana que le había regalado anteriormente su propio padre, que contaba con 71 centímetros. Una vez se aseguró de que su padre estaba caput, se dirigió a la habitación de la hermana donde estaría la madre y procedió a hacer lo mismo en primer lugar con su madre. Estas estaban despiertas porque había formado un revuelo enorme y estaban por lo tanto alertas. En cuanto divisó a su madre, hizo lo mismo que hizo con su padre y en cierto momento se dio cuenta de que la katana se había roto, por lo que dejó a su hermana sentada en shock tras haber visto cómo ha muerto su madre a su lado, a manos de su hermano, y se fue a su habitación, entró, abrió el armario, cogió un machete y se dirigió de nuevo a la habitación de su hermana, donde estaba prácticamente igual que la había dejado. Fue a por ella y por, según él, un acto de amor, porque su hermana no iba a sobrevivir sin su madre ni su padre, quiso que no sufriera y la mató. Como consecuencia del brutal ataque, las víctimas pues sufrieron algunas amputaciones de dedos, porque al defenderse pues evidentemente ponen las manos y era lo más probable que pasara. Una vez que acabó con su hermana, dispuso los cuerpos como los habían encontrado posteriormente, cogió el móvil, 15.000 pesetas y salió de casa. Y todo ello aproximadamente a las 7 de la mañana, es decir, media hora después de haber matado a sus padres y a su hermana, se fue tan tranquilo de la casa hacia no sé dónde. A la pregunta de cómo llegó a Alicante, según él, intentó que le llevaran hacia Alicante y una mujer pues dispuso su coche y su amabilidad para poder hacer que el chico fuese a Alicante. Por otro lado, Sonia, la chica de Barcelona, vio en la tele que estaban buscando a un chico en Murcia, se dio cuenta de que era José Rabadán y se lo contó a su madre. La madre de Sonia, al saber todo esto, llamó a la policía rápidamente y les indicó que a su hija le había dicho José Rabadán que pretendía matar a su madre, a su padre y a su hermana. A ver, nota 1. José Rabadán, al ser detenido, fue a la vivienda para hacer la reconstrucción del crimen. Los policías que estuvieron con él dijeron posteriormente que José Rabadán estaba súper tranquilo, que decía todo en orden cronológico y que no titubeaba en ningún momento, es decir, que estaba tan pancho, y que la sensación que le daba José Rabadán era una sensación de una persona muy fría. Y nota 2, cuando la prensa hizo bastantes fotos de José Rabadán, esta foto se veía a un José Rabadán con una actitud bastante chulesca, como si, no sé, acabas de matar a tus padres y a tu hermana y te pones con caras de soy un chulo. No lo sé, en fin. Vamos a pasar ahora al juicio y la condena de este chico, que es telita marinera. Su juicio fue bastante de risa, por no decir otra palabra. Fue rápido y polémico debido a la ley del menor que comenté al principio. Esta ley se aprobó en enero de ese mismo año, por lo que José Rabadán se vio muy beneficiado por las consecuencias que tendría al hacer un crimen con esa edad. José Rabadán Pardo fue condenado a 6 años en un centro de menores y otros 2 en régimen de libertad vigilada. Esto es lo que dijeron según su perfil psicológico. El doctor García Andrade afirmó que el menor padecería un cuadro de psicosis epiléptica idiopática, lo que según él habría provocado que el joven no hubiera controlado sus actos durante el homicidio. Por su parte, el también doctor García Celorio confirma que, pese a padecer epilepsia, habría sido víctima de una mezcla de confusión y arrebato motivada por creencias absurdas y fantasiosas que habrían desencadenado una conducta desconectada de su personalidad. Vamos a hablar de la actualidad y del famoso documental de HBO que protagonizó nuestro amigo José Rabadán. En 2017, HBO emitió un documental de José Rabadán, donde él participó
de forma directa, explicando pues todo lo que había pasado, todo lo que había vivido y sobre su nueva vida, que yo me quedo, en fin. Habla de que reside en Santander, que era broker de bolsa, que se casó con una chica y que tuvieron una hija. Por lo que lleva ahora una vida completamente normal. La vida que no ha vivido ni sus padres ni su hermana, por cierto. A ver, mi opinión básicamente es que no me parece justo. Bueno, no me pareció justa la condena que le pusieron. Me parece que es bastante corta y que realmente cometió un crimen brutal y no tuvo las consecuencias que conlleva cometer este tipo de crímenes. Y más a tu familia, a tu propia familia. Ya la vida que está viviendo con su mujer y su hija es la que no ha vivido ni sus padres ni su hermana. Sobre todo su hermana, porque, a ver, sus padres eran mayores. Entiéndase mayores con que, a ver, no eran mayores, pero su hermana tenía 11 años. O sea, ¿qué vida vivió en 11 años? Ninguna. Y ahora me estás diciendo que vives súper bien en Santander con tu familia. La familia que no ha tenido tu hermana. Porque tú decidiste que, no, como no podía vivir sin su madre, que no puede vivir sin su madre, puede vivir perfectamente independizada y haciendo lo que ella quiera. Es que, en fin. Bueno, espero que os haya entretenido el vídeo. Si os gusta el vídeo, por favor darle a me gusta, hacérmelo saber, dejar vuestras opiniones en los comentarios, suscribirse si aún no lo habéis hecho y recordar que en la cajita de información están mis redes sociales por si quieres seguirme por allí y ver lo que hago. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.